Muy buenos días, tengan todos ustedes, cibernautas que nos acompañan semana tras semana. El de la voz, el doctor José Manuel Miranda de Santiago, socio fundador del despacho Transfer Pricing. Y me acompañan en la conducción la maestra Georgina García Robledo. Y bueno, pues muchísimas gracias. Buenos días, maestra, ¿cómo estás? Muy buenos días, gracias por acompañarnos en este tema. Bueno, pues hoy tenemos una invitada de lujo, es la licenciada Alma Rosa Navarro Godínez. Si nos hiciera favor, maestra, de presentarnos a nuestra invitada del día de hoy, que hoy vamos a hablar sobre la responsabilidad patrimonial del Estado. Y tenemos una persona muy especial para ello. Gracias. Bueno, pues Alma Rosa Navarro trabaja en el Tribunal Superior de Justicia, en la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia, Fiscalía Administrativa. Ella es licenciada en Derecho por la UNAM, tiene unas especialidades en la Escuela Libre de Derecho y tiene la maestría en la UNAM. Muchas gracias, licenciada, por acompañarnos en este interesante tema. Muchas gracias por la invitación. Ante todo, es un gusto de poder participar en este tipo de conferencias que nos retroalimentan a todos, nos ayudan a entender pues muchas materias nuevas que estamos viviendo, y precisamente por todos estos cambios que hemos experimentado a nivel social, a nivel político, a nivel anticorrupción. Pues estos temas, el tema que hoy voy a tratar es, en mi opinión, muy relevante. La experiencia que tengo en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que ya son 24 años los que tengo ahí, en Sala Superior 20 años, me ha permitido conocer un sinnúmero de asuntos de esta naturaleza en cuanto a la responsabilidad patrimonial del Estado, y por eso elegí este tema que en mi opinión es un tema súper relevante, y ahorita lo vamos a ver. O sea, está totalmente en auge, en constante cambio, y la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación ha estado emitiendo jurisprudencias de las que les voy a hablar, tesis aisladas que son muy importantes. Pero quiero empezar. ¿Dónde está prevista la responsabilidad patrimonial del Estado? Está en el artículo 109 constitucional, en su último párrafo. Este artículo habla sobre la responsabilidad de los servidores públicos, cómo se va a determinar, habla un poco del Sistema Nacional Anticorrupción, pero en su último párrafo se refiere expresamente a esa responsabilidad patrimonial del Estado, que es prácticamente cuando algún servidor público sale de la actividad administrativa irregular y causa daños, desde físicos hasta morales, obviamente patrimoniales, y ello ha ocasionado que pues, los particulares deban directamente solicitar que se determine si hay esa responsabilidad de carácter físico, moral, psicológico, que repercuta en todos los ámbitos de su vida, y que por ello se ocasione que se determine por parte de la dependencia, en este caso la Administración Pública Federal y organismos fiscales autónomos, que se determine realmente si hay esa responsabilidad por parte de ellos, que va a dar lugar a que se le tenga que pagar una indemnización por parte del Estado a esos particulares. Por eso se dice que hay la base aquí principal es eso, hay una actividad administrativa irregular. Ahorita voy a explicar por qué es muy importante, que causa en los bienes o derechos de los particulares pues ese daño, y que será objetiva y directa. Es decir, que se puede demandar directamente sin tenerse que ir primero en contra del servidor público, sino sencillamente demostrar cómo esa actividad administrativa irregular causó ese daño y que debe de ser sancionada. ¿Y cómo va a ser sancionada? ¿Cómo se le va de alguna manera a volver otra vez a... Es difícil en estos casos volver a, vamos a decir, hablar de que se pueda tener una situación que se pueda recuperar hasta antes del hecho que está ocasionando esto, porque luego hemos visto asuntos muy graves, en los que la persona ya no se recupera, ya no vuelve a tener una vida como la que tenía antes de esos eventos que producen esta responsabilidad. ¿Y qué ocurre? Entonces, pues, la única forma en que el Estado
de alguna manera obviamente tiene que dar la cara, pues es a través de una indemnización, en la que más tarde hablaremos. Es una indemnización que trata un poquito de sanear ese gran evento que le costó a las personas. Estamos hablando de eventos obviamente muy graves, hasta a lo mejor algunos que nada más son patrimoniales, pero en mi experiencia yo les puedo hablar de, pues, hasta de personas que quedan muy mal ocasionadas por un accidente. Recuerdo el caso de, ustedes tendrán en la mente a lo mejor una explosión que hubo hace años en una de las torres de Pemex. La explosión se dio en un sótano, había personas en ese sótano y murieron muchos trabajadores por esa explosión. ¿Qué pasa en ese momento? ¿Cómo una persona, en este caso los familiares, porque los trabajadores murieron, cómo los familiares pueden entonces, en todo caso, ir en contra del Estado? Porque hay una responsabilidad. Lo primero que se va a pensar, no, pues fue un accidente o fue un atentado, o fue... Aquí viene a ser lo importante. Cuando una persona quiere demandar, tiene que tener muchos elementos, muchas pruebas, y tiene que hacer una muy buena reclamación primero y una buena demanda. Es como se inicia aquí. Aquí la base es que la persona que quiera que se vea involucrada en un evento de esa manera, que considere que hay una actividad administrativa irregular, tendrá que ir a la dependencia y solicitar esa reclamación. En este caso, quiero referirme a ese asunto de Pemex, pues las personas fueron, la autoridad en un inicio, el organismo en ese tiempo, ahora empresa productiva, les dijo pues, que no podía pagarles ninguna indemnización porque estaba en curso una investigación para saber si se era o no un atentado o si había sido un caso fortuito, un accidente. Cuando llega el asunto al tribunal y nos toca verlos, se determina que la autoridad no podía dejar abierto porque prácticamente le estaba dejando la responsabilidad a la PGR en ese momento, de que ella determinara si había sido un atentado o un accidente. Entonces, pues eso quedaba una puerta muy abierta y entonces pues los familiares iban a estar esperando, pues no sabíamos cuánto tiempo. ¿Qué se hizo? No, se le pidió a la autoridad que respondiera. La autoridad niega, al momento de contestar la demanda, niega que tengan derecho a los familiares y sigue aduciendo que no conoce las causas y que por lo tanto pues no puede entrar al asunto. En términos generales se determinó, ya después de muchos análisis de pruebas que ofrecieron los familiares, que realmente había sido un descuido muy grande por parte de las áreas, vamos a decir, operativas de Pemex. Resulta de que en ese sótano había solventes, no había ventilación adecuada, había restos de petróleo y estaban componiendo y hubo un chispazo y ahí está la razón. Se determinó que se pudo haber evitado, que si hubiera habido una buena supervisión. Y aquí fue todo con pruebas, todo realmente es otra parte muy importante que se debe tener presente. En la propia Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial, que es la que está regulando todo esto, en términos muy generales, porque esa ley tiene que estar constantemente apoyándose en otras leyes, porque de alguna manera esta materia es muy multidisciplinaria y requiere, si nos vamos a ir a la indemnización hay que ir al Código Civil, si nos vamos a ir al Código Civil Federal, si nos vamos a ir al procedimiento, primero la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, si nos vamos a ir al juicio, luego la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, el Código Federal de Procedimientos Civiles, ¿no? Pero sí la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial prevé que es el reclamante, o sea, la persona afectada, el que debe de aportar las pruebas. Eso es muy importante. Vámonos a otro caso que pudiera ser también, que pudiera recordar el público que nos ve, que nos escucha. Se acordarán de la inundación que también hubo muy grave en Valle Dorado hace años. Sí. En un inicio se rompió unas tuberías y
coincidentemente hubo tormentas, hubo alguna cuestión de que llovió mucho y entonces Conagua, porque era la demandada, señalaba que pues ella no había tenido la culpa, que todo era un caso fortuito, ¿no? Una causa de fuerza mayor, pero la inundación fue muy grave porque se rompieron ductos y las aguas negras entraron a las casas de las personas, entonces no era nada más ocasionado por las lluvias. En ese momento las personas que vivían en ese fraccionamiento demandaron ante el tribunal y demostraron que realmente Conagua había tenido una actividad administrativa irregular, porque ya se le habían estado diciendo en fechas anteriores a ese evento de las lluvias que había problemas, que había inundaciones, que no estaban bien el drenaje. Y entonces, pues definitivamente también se determinó ya después de un juicio largo en el que prácticamente las personas tuvieron que llegar al Poder Judicial de la Federación, que sí, que independientemente de las cuestiones del clima, ahí había habido una actividad administrativa irregular, porque Conagua no había estado revisando todas esas tuberías y todo lo que en un momento dado los propios vecinos estaban informando. Entonces, ahí es donde podemos decir, en la administración sabemos que siempre va a tener una actividad y que va a ejercer actos de molestia en contra de nosotros y en algunos casos actos privativos. No confundir, eso no se puede decir que eso dé lugar a una responsabilidad patrimonial del Estado, porque es una actividad administrativa regular, está normado, está previsto en las leyes cómo se va a hacer una visita domiciliaria o una visita de verificación o cómo se va a realizar alguna clausura. Todo eso se debe tener presente que hay normatividad, hay procedimientos, hay formalidades y que si los servidores públicos lo cumplen, evidentemente ahí no tengo elementos para poder decir que hay una actividad administrativa irregular. Pero ojo, cuando precisamente se dejan de observar esos parámetros, esas normatividades, las normas oficiales mexicanas, las formalidades, todo lo que conlleva un procedimiento administrativo, si yo como particular afectado logro demostrar que lo hubo, evidentemente pues va a caer en ese supuesto para que el Estado tenga que indemnizar a la persona. Maestra, Entonces, una pregunta. Sí. ¿Caería o tuviera la misma suerte las personas afectadas cuando se colapsó la línea 12 del metro? Lo que pasa es que todavía no llega ante nosotros, ante el tribunal, si hay esa afectación. Realmente llega, lo desconozco hasta el momento, yo creo que sí se pudiera, hay muchos elementos en mi opinión, sin estar dando, obviamente, sin prejuzgar, porque hay, como le comento, aquí como en cualquier juicio las pruebas hablan, ¿no? Pero si hay elementos, las personas pudieran, obviamente, sí, primero acudir ante la instancia, ante la dependencia, que es la que se considera responsable de todo eso, o las dependencias, porque obviamente hay muchos involucrados, y si con peritajes, con todo tipo de pruebas, en mi opinión, de mucho carácter técnico, se puede demostrar, sí, se le podría demandar al Estado una responsabilidad de esa naturaleza. Sí. Porque sí, yo lo veo desde el punto de vista del artículo 1 constitucional, en donde señala expresamente que todas las autoridades en el ámbito de su competencia tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Y luego dice, en consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar, dice, y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca esta ley. Exacto, entraría dentro de esa reparación, esa responsabilidad patrimonial. Nada más que es eso. Aquí, con el ejemplo que usted pone, pues queda muy claro que sí, sin prejuzgar y sin entrar a un pronunciamiento de mi parte muy categórico. Si lo vemos desde el punto de vista teórico, que es el que estamos tratando en este momento, por supuesto que hay una responsabilidad y que se debe de reparar
a las personas, tanto que quedaron lesionadas como aquellas que por desgracia murieron, ¿no? Y es precisamente a través del procedimiento que prevé la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial, en el que se ven los plazos, cómo se deben presentar las reclamaciones, las pruebas que se deben presentar, cómo la autoridad, a la autoridad obviamente, pues le corresponde demostrar que no hubo esa actividad administrativa irregular. Esa siempre va a ser la base. Entonces, la vía entonces es primero a través de la autoridad administrativa. Siempre va a ser primero así, siempre. Evidentemente, ¿qué ocurre si la autoridad administrativa incurre en silencio? Es aplicable una negativa ficta. La figura de la negativa ficta, que sabemos que a nivel administrativo es sumamente importante. ¿Por qué? Porque se le obliga a la autoridad a contestar la demanda. No puede a contestar en este caso a la solicitud. Después de 3 meses de que se presentó, si no contesta, la vía que tienen los particulares afectados es para ir a interponer ante el Tribunal Federal de Justicia su negativa ficta y señalando exactamente que hay un silencio de la autoridad que presupone una negativa. Y es ahí cuando inicia todo precisamente el juicio. Pero sí, es importante que se tome en cuenta todos los requisitos de la ley. La ley es pequeña, pero tiene muchos recovecos que hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque lo vuelvo a reiterar, es sumamente importante que el particular cuente con todas las pruebas que se presenten desde la etapa administrativa para demostrar exactamente esa actividad administrativa irregular que da lugar precisamente al daño que se causó tanto a la persona como a sus bienes, como a sus derechos, como prácticamente a todo lo que es su vida. Porque les repito, hemos visto casos muy, muy fuertes en donde las personas, se ven muchos casos por negligencia médica, cuando en este caso el ISSSTE o el IMSS se equivocan en sus diagnósticos, no hacen bien las cosas, pues las personas tienen el derecho de poder pedir esa indemnización que quizás les va a ayudar un poco a mitigar, ¿no?, el problema que se ocasionó por esa actividad administrativa irregular por parte del servidor público o de la persona que cometió esta irregularidad. Sí, o sea, ¿te refieres a una indemnización por jubilación o pensión o algo así que... En este caso no hablaríamos por jubilación o pensión, porque no tiene esa característica. En este caso estamos hablando de una indemnización de naturaleza civil que va a cubrir de alguna manera ese daño. Afortunadamente se ha estado evolucionando mucho en esta figura y lo que se prevé en las leyes es que no solamente se cubra para el momento que ocurrió, vamos a decir, la cuestión, el problema, el daño, sino si la persona no puede seguir trabajando, hay un lucro cesante. Si necesita, por ejemplo, que quiero definir qué es lucro cesante, es la manera en que vamos a determinar el tiempo de vida de esta persona que tiene por estadísticas, por todo lo que ahora puede permitir saber cuánto puede vivir una persona, y se va a determinar precisamente que si a partir de un accidente que tuvo, que fue el motivo por el que se originó la responsabilidad patrimonial, esa persona ya no va a poder trabajar, lo que se le tendría que pagar para que pueda tener una vida más o menos con el ingreso que la persona tenía. O si es, por ejemplo, si requiere prótesis porque a lo mejor por el accidente perdió algún órgano o algo, el costo de esa prótesis, son procedimientos y juicios que hay que cuidar mucho en cuanto a poder precisamente prever todo. Si, por ejemplo, la persona va a requerir ayuda psicológica durante un buen tiempo, y no solamente ella, sino sus familiares, porque estos eventos repercuten en toda la familia. Si son muy fuertes, si son muy graves, la misma familia se ve involucrada y obviamente las indemnizaciones para la familia serán menores, pero por ejemplo también gozarán de esa protección, de tener terapias psicológicas,
de tener terapias físicas, todo eso es lo que en un momento dado. Entonces es esa parte para poder demostrar cuando la actividad administrativa es irregular, se causa la lesión, el daño, viene entonces ese nexo causal que nos va a permitir que le va a permitir al juzgador poder determinar si lo que está solicitando la persona, porque es la persona la que solicita la indemnización, o sea, ella la cuantifica. Y puede ser indemnización por los daños físicos, por los daños materiales, el lucro cesante, varios tipos de indemnizaciones, o sea, varios tipos de cuantificación los que van a corresponder. Y entonces en ese momento, a través de precisamente de pruebas periciales, en todo tipo, en médicas, en economía, en varias, lo que nos pueda dar a nosotros en medicina, elementos para saber si lo que está pidiendo el particular es lo debido, es como se va a determinar. Hace rato les dije, es muy importante que tengan siempre en cuenta que hay un término de prescripción. Las personas que son afectadas, si los daños son a sus bienes, tendrán un año. Pero si son daños de carácter ya mayor, daños morales, daños a su estima, a su aspecto físico, a toda una serie de cuestiones que ya son más subjetivas y que obviamente son más graves, porque si únicamente se queda en daños materiales, bueno, pues es evidente, ¿no?, que va a haber un problema grave, pero si ya estamos hablando de otro tipo como los que les he comentado, que las personas pues quedan ya sin poder caminar o quedan muy mal, entonces ahí estamos hablando de daños psicológicos. Ahí el plazo de prescripción es de 2 años. La Suprema Corte acaba de emitir ahora en enero del 2021, por eso les digo que es una materia que está en constante cambio y en constante estudio, emitió una tesis aislada, no es jurisprudencia, pero sí es muy importante tomarla en cuenta, que dice: si tú vienes y reclamas ante la dependencia, ante la Administración Pública Federal o los organismos fiscales autónomos, vienes y demandas y dices que tienes un daño psicológico, un daño moral, un daño que realmente llegamos a ver que las autoridades muy fácilmente decían, no me lo estás probando, y como no me lo estás probando, te desecho tu solicitud de reclamación. Lo que acaba de decir la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia en esta tesis es que no se puede en un inicio desechar una reclamación diciendo que prescribió o que no se demuestra el daño, porque tú como autoridad de entrada no vas a poder saberlo. Es muy fácil decir, no, yo te veo bien, yo no veo que tengas ningún daño físico, ningún daño psicológico o a tu estima. No, eso todos los abogados lo sabemos, solamente puede ser a través de los argumentos que esgrime la actora, vinculados con las pruebas que esté ofreciendo. Entonces, definitivamente, si yo como autoridad en el inicio del procedimiento veo tus pruebas, no las valoro, no las desahogo, no traigo y hago el expertise, yo creo, ¿no? Esa tarea exactamente sí, que tenemos todos los que somos operadores jurídicos, de poder precisamente analizar ese caudal probatorio, hasta dónde repercute. ¿Cómo voy a poder yo saber en un inicio que prescribió tu acción o que no hay daño moral? Es una tesis muy importante en mi opinión, por eso la quise traer. Y miren, acaba de publicar en enero del 22 de este año, en la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que cambia. Ya la autoridad tan fácilmente no va a poder decir prescribió o yo no veo daño. ¿Qué va a ocurrir aquí? Va a tener que realizar todo el procedimiento, y una vez que ya desahogue todo el procedimiento, conozca los argumentos de las partes, vea pruebas, peritajes y todo, entonces podrá determinar si realmente hay ese daño moral. Y entonces, obviamente, si en un momento dado, ya con el desahogo de todas las probanzas, determina que no, pues ya podrá decir, fíjate que prescribió, pero ya hay todo una serie de actuaciones que en un momento dado, si la persona que fue a reclamar, evidentemente no va a estar de acuerdo con ello,
ya entonces sí puede acudir ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en donde realmente que se va a estudiar primero, pues eso, ¿no? Si realmente la valoración fue adecuada y si hay un daño, y entonces se podrá entrar. Esa es otra ventaja, ya en un momento dado se agota la etapa administrativa, la persona va a poder llegar al juicio con todos esos elementos de prueba. Por eso hace un momento les dije, muy importante que desde el procedimiento administrativo el abogado que les vaya a ayudar tenga todos esos elementos de prueba, arme bien una defensa, porque pues ustedes saben, ¿no? Generalmente es muy difícil que las autoridades admitan de inicio que sí tienen que pagar una indemnización. Y me ha tocado ver indemnizaciones tranquilas, pero también indemnizaciones fuertes, pero pues no puede, no va a poderse zafar tan fácilmente el Estado. Ajá. Otro Maestra, tema también. Le vamos a interrumpir tantito, porque vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Adelante, producción. Clara, gracias. Bueno, pues estamos en el programa Entre Leyes. Gracias, IMEFI TV, por publicar. Y bueno, estamos hablando con la licenciada Alma Rosa Navarro sobre la responsabilidad del Estado. Y bueno, yo quería preguntarte, Alma Rosa, con relación a este tema, ¿cómo logras determinar la indemnización que se produce a razón de la responsabilidad patrimonial del Estado? Generalmente, como lo comentaba hace rato, es la persona a la que no señala una cuantificación y las bases sobre las que está considerando que se le debe de pagar esa cantidad. Ya le corresponde al operador jurídico determinar a través de las periciales, determinar a través del estudio. Evidentemente, primero se tiene que determinar el grado de responsabilidad, si es un daño moral, es un daño físico, con las pruebas, y una vez que ya se logra determinar ese importante nexo causal que va a haber, es como pasamos a la etapa de indemnización. Tanto el Tribunal Federal de Justicia Administrativa como el Poder Judicial han emitido diversas tesis. Quizás en otra plática las podamos ver con calma porque son muchas las que hay, pero sí se toma en cuenta todo el bagaje, todas las periciales que hay, que nos permitan determinar si realmente con eso esa indemnización sea suficiente para que se le pueda permitir a la persona, como lo digo, recuperar su bien o vamos a decir, se han visto casos hasta de personas que llegan y que le rentaron su casa a una persona que se dedicaba a cuestiones de narcotráfico, queda asegurada la casa, muchos años no la puede rentar. Vamos a ver ahí cómo nos puede demostrar esa persona. Tiene que hacer esa evaluación de cuánto dejó de perder porque el Estado le tuvo asegurado su casa durante 20 años, porque estaba sujeta a un procedimiento de investigación, porque ahí se habían cometido ilícitos, porque sí, ahí es donde podemos ver cómo cada caso va a ser muy específico y muy especial. Por eso, así de entrada, hablar de cómo vamos a calcular la indemnización, no lo podría yo más que dar con ejemplos. Por ejemplo, este ejemplo que ahorita me viene a la cabeza, la persona nos tuvo que decir, miren, no solamente no me dejaron rentar mi casa, yo no tenía nada que ver con esa persona, sino que además me la entregaron toda dañada, tiene estos desperfectos, porque no le dieron el mantenimiento que requería la casa. Entonces nos ofrece pruebas periciales en arquitectura, a lo mejor en cuanto a instalaciones eléctricas que están destruidas, en cuanto a lo que en un momento dado, lo que ese bien tenía al momento en que se aseguró, en que se podía rentar, y ahora cuánto se puede rentar y lo que se dejó de obtener. Todo eso tiene que estar dentro de las pruebas para que se pueda precisamente determinar cuánto es, si el monto de indemnización que la persona está solicitando es el correcto, o si bien se tiene que disminuir o ajustar, aparte de que se le tiene que dar actualizado. ¿Por qué? Porque pues estos, como cualquier juicio, son procedimientos muy largos, y muchas veces, aun cuando se le dan 4 meses a la autoridad para que se cumplimente la sentencia, pues no lo hace, ¿no? Entonces, es una forma, siempre va a haber lo que busca, como en materia civil, una indemnización, pues reparar en la medida el daño posible, ¿no?
pero sí es tomando en cuenta cada caso y tiene que estar muy vinculado con ese nexo causal, con esa, o sea, esa actividad administrativa irregular que dañó, qué bienes, qué cuestiones morales, qué cuestiones físicas, para de ahí precisamente determinar cómo es que se va a cuantificar, o si está correctamente cuantificado al particular y obviamente también a la autoridad, les corresponde a través de periciales en todas las materias demostrar. Pero sí viene muy, muy ligado. Si, por ejemplo, son herederos los que están obteniendo esa indemnización, pues nos tenemos que ir al Código Civil Federal y ver el porcentaje que como heredero les corresponde. ¿Qué ocurre ahí? Que ellos tienen que venir, por ejemplo, al juicio, pues ya con esa calidad de herederos, con una albacea, ¿sí? Todo eso, porque en un momento dado hay cuestiones que nosotros no podríamos determinar y se tienen que respetar, obviamente, lo que es un juicio sucesorio, ¿no? No es lo mismo una esposa que un hijo, por decirlo, ¿no? O que un sobrino que viniera a demandar, ¿sí? Entonces, por eso es que cada caso es muy específico. De hecho, por ejemplo, es otra de las cuestiones que también hablando de indemnizaciones, traigo también a la mesa. En julio del 2021, también durante esta pandemia, la Corte sí emitió esta sí es jurisprudencia, en donde se dice que todas aquellas personas, hace rato que hablábamos de pensiones, todos aquellos pensionados que han tenido que ir, y ustedes lo saben que en el tribunal tenemos muchos asuntos de pensión, sobre todo gente que se pensionó del ISSSTE y que considera que su cuota diaria de pensión estuvo mal calculada y viene y reclama, son juicios también muy largos. Ya se logró determinar por el Poder Judicial de la Federación que en esos casos, cuando el ISSSTE tarda tanto en aceptar que calculó de manera incorrecta esa cuota y que no previó todos los incrementos y todo, ya va a poder ir el pensionado también después de que haya obtenido una sentencia ejecutoriada que diga que su pensión fue calculada incorrectamente, va a poder con esa sentencia pedir la responsabilidad patrimonial del Estado. Eso es muy importante en mi opinión, porque sí les puedo decir, hay muchísimos juicios. El tribunal está invadido de juicios de los pensionarios que han tenido que ir y venir porque sus pensiones pues, son pequeñas, y después se les determina si tienen la razón y se hace el ajuste, el ISSSTE tiene que hacer el ajuste. ¿Qué va a ocurrir después? Pues a lo mejor con lo que les den la persona que está pensionada, pues apenas logra un poquito, ¿no? Sabemos que las pensiones en nuestro país son bajas. Bueno, pues ya tiene otra puerta abierta, que es la responsabilidad patrimonial del Estado. Con esa sentencia ejecutoriada va a poder ir al ISSSTE y decirle, como fuiste y tu actuación fue muy irregular, porque tú sabías muy bien desde el momento, si tú eres el que está calculando, tú eres el que me dices cuál es la cuota diaria y no señalaste estos incrementos, pues ahí está muy claro la actividad administrativa irregular. Por eso es que son juicios que en un momento dado siento que van a llegar mucho. Esto de la jurisprudencia que señala ese favor a través, y además sabemos que últimamente también nuestra Constitución ha estado hablando mucho de esos grupos vulnerables en los que están los pensionados, ¿no? Por eso, pues, deben de ser juicios más sumarios, ¿no? Definitivamente, pues ustedes lo han vivido. ¿Cuánto tiempo el ISSSTE, sabiendo que va a perder, se va a revisión y en lo que la revisión y muchas veces ya viene la queja y se le dice ISSSTE y se le multa y no cumplimenta? Bueno, pues ahí vienen una serie pues obviamente se está viendo ahí la actividad administrativa irregular, porque ya se te ordenó ISSSTE, ya se te dijo cuánto debes de incrementar esa cuota diaria de pensión y no lo haces. Entonces, bueno, sí, pues ahí corresponderá. Y desde, obviamente, hay que preparar también, no nomás es llegar como una sentencia ejecutoria que ya causó ejecutoria, sino también preparar una buena reclamación con pruebas suficientes, porque pues va a ser una indemnización igual, ¿sí? Claro. Entonces, ahí para todos los abogados, pues es una tarea muy importante armar un buen expediente, porque ese expediente que se arme desde el momento de la reclamación es el que nosotros como tribunal vamos a tomar en cuenta. Es muy importante. Definitivamente que se pueden ofrecer otras pruebas, pero siempre hay que
cuidar en todo procedimiento que aunque las autoridades no las analicen, no las valoren, la obligación del abogado es ofrecerlas y desahogarlas debidamente. Yo creo que cada caso es especial, ¿no? Pero en promedio, ¿en cuánto tiempo se tarda el tribunal en contestar o darle la resolución al particular? Yo creo que sí es un asunto que está bien armado y que tiene todo bien. Yo estaría hablando quizás un año. Un año antes de pandemia. Ahorita con la pandemia no podría decirlo porque sí está muy complicado para nosotros, pero sí, yo creo que un año sería lo correcto. Obviamente todo depende, como lo dijo usted. Si el caso es bien grave, trae muchas aristas, trae muchas cuestiones, sí se puede tardar un poco más. Y más o menos como ¿cuántos casos recibe el tribunal al año? De responsabilidad patrimonial, muchos. Yo creo que podríamos decir, no le puedo dar una, pero bueno, a mí me ha tocado ver en los últimos años, me parece bien 100 casos, es mínimo. Sí se ha venido incrementando, sí es una materia muy nueva para muchos abogados, pero por eso precisamente digo, es una materia que se está enriqueciendo mucho por parte sobre todo del Poder Judicial que emite esas tesis. He visto tesis hasta, y van a ustedes a tener muy presente esos casos cuando los ahorradores de repente se ven así como que mi dinero ¿dónde está? Porque ya se dio a la fuga la persona, que ustedes van a decir, ¿esto qué tiene que ver? Comisión Nacional Bancaria y de Valores es el órgano que debe regular todo ese tipo de empresas que se dedican a que las personas inviertan, ahorren, ¿no? Y de repente, ¿qué ha pasado? Que la comisión, no me di cuenta que estaban haciendo actos indebidos, no me di cuenta que no estaban bien reguladas, que no tenían todos nuestros permisos. Responsabilidad patrimonial del Estado, y se han ido en contra de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y le han ganado. ¿Por qué? Porque muchas veces esos ahorradores ya no vuelven a ver a las personas, ¿no? Hemos tenido casos de varias que se han ido, han huido, y pues aquí en este México, pues las autoridades están obligadas a cumplir lo que dice la ley, ¿no? Y si yo como órgano regulador no te vigilo a ti que estás cometiendo esos actos, ¿dónde queda entonces el Estado de Derecho? Sí, entonces, lo vamos a ver mucho. Como mínimo garantizado, ¿no? Para los ahorradores, ¿no? Exactamente, sí, pues es una nueva forma que encontraron un poquito cómo recupero un poco, pues a través de una indemnización, ¿no? Son asuntos. Unos 300,000 por ahí así, pero imagínate una persona que tiene ahorros de 4 o 5 millones y al final, pues que reciba esto porque la comisión no estuvo supervisando la actividad, pues es lo que más está ocurriendo, ¿no? Claro, y así nos podríamos ir, con todo. Los bancos, si tienen las instituciones nacionales de crédito, si tienen algo que está desatendiendo a lo que la comisión les dice, seguros y fianzas, o sea, ustedes como abogados y yo lo sabemos, ¿no? Cualquier cosita que logremos encontrar, mira, no siguieron lo que dice la ley, no lo cumplieron, no lo observaron, se fueron y dejaron el procedimiento a un lado, se convierte inmediatamente en una actividad administrativa irregular que da lugar al pago de una indemnización. Sí. El problema va a ser la indemnización, la cuantificación de la indemnización, pero bueno, también esto que dices tú, de tanto el daño como tal y el perjuicio de lo que no recibiste, yo creo que es como un buen tip para la gente que tiene que hacerlo valer. Un buen abogado puede hacer ese tipo de esquema y lograr una muy buena indemnización, como hace rato les dije, hasta ese lucro cesante, ¿no? Si ya no vas a poder trabajar porque lo que se originó fue tan grave que ya no te va a permitir trabajar, pues tengo que ver ese lucro que cesó con motivo de ese evento y que no te va a permitir trabajar. Entonces esa indemnización pues sí tiene que ir más allá. Sí, no le veo tanto problema, Lic, porque considero que si se hace una buena defensa y ofreces buenas periciales que sustenten, se ordena esa indemnización.
Sí, porque, pues, el problema yo creo que realmente es la imaginación que puedas tener para lograr, o sea, tener como mucha imaginación de qué es lo que tienes que ver, ¿no? exactamente, en estos juicios es eso, es ver todo, por dónde me puedo ir, por dónde. Yo los invito, vean las tesis de la Suprema Corte, de los plenos de circuito de los colegiados, muy interesantes, muy buenas. Se ha estado también el propio Tribunal Federal de Justicia Administrativa ha estado enriqueciendo mucho este tema. Hay, por ejemplo, una tesis de un colegiado que dice, si el daño es continuo, si se sigue dando ese daño, ahí no hay prescripción, porque es un acto de carácter continuo, entonces ahí no hay prescripción. Ese está súper padre. Sí, habría que ver, ¿no? Es como un delito, ese daño? ¿no? ¿Cuál es ese daño que dice el pleno de circuito? ¿Cómo fue continuo? ¿Cómo fue? ¿Nunca cesó? Sí. Ahí tu autoridad no puedes decir que prescribió, porque a lo mejor hasta la fecha se sigue dando. Sí, claro, se sigue dando. Sí, sobre todo los daños se siguen dando. Los daños se siguen dando, sí. Por supuesto. Sobre todo lo que sí les puntualizo mucho y lo que nosotros como personal del tribunal, secretarios de acuerdos, como yo, lo que siempre vemos es eso. Al principio, hay actividad administrativa irregular, obviamente, que se haya presentado en tiempo, porque también vamos a decir que si el daño ocurrió hace 5 años y ahorita vengo, pues no, tenemos que cuidar mucho, como en toda figura jurídica, hay sus límites, hay sus formalidades, ¿no? Pero si yo estoy segura que tengo hace rato el ejemplo que puso el licenciado de la línea 12 es un ejemplo clarísimo. ¿Por qué? Porque ya es del dominio público, pues que hubo ahí ciertas situaciones que se pudieron haber evitado, que no son casos fortuitos, que no son causas de fuerza mayor, sino que falta de mantenimiento, ¿no? Claro. Y ahí, entonces, son asuntos muy especiales. La verdad es que los que estamos acostumbrados, como yo y la licenciada Georgina, asuntos muy fiscales, pues esto sale, pero son, en mi opinión, bueno, a mí me han alimentado mucho ya nuevas cuestiones, y lo decía yo al inicio de la plática, en este mundo que se ha revolucionado tanto y que ha habido ya tantos cambios, pues este tipo de juicios, en mi opinión, son muy importantes, muy relevantes, y logran un poco eso, el resarcimiento, el que se pueda decir, ¿actuaste mal, Estado? Entonces adelante, ¿no? No, vuelvo a insistir, no siempre es que actúe mal por actuar. Hay actividades administrativas regulares que estamos obligados a soportarlas, tipo una visita domiciliaria si eres un contribuyente. Hay tesis que te dice, por el simple hecho de ser contribuyente y que haya sido elegido por el SAT para una visita domiciliaria, pues debes de soportarla, ¿no? Con sus formalidades, con sus límites. Si yo, por ejemplo, demuestro que no, que se salieron de las formalidades y que además algo ahí pasó que se salió de lo que señala el Código Fiscal y la propia ley del SAT y todo el reglamento interior y todo, pues es una responsabilidad administrativa. Claro. La frontera es difícil, pero muchas veces están tan clavadas las situaciones, tan demostradas, que se pueden llevar muy buenos juicios. Sí, definitivamente sí. Y aparte es como un límite entre lo administrativo y lo civil, ¿no? O sea, es una combinación de lo real con lo jurídico administrativo, ¿no? Que estamos tan acostumbrados. Sí, yo nunca pensé que, volviendo a este tema, y lo digo muy abiertamente, me da mucho gusto por todos esos grupos vulnerables, que se lograra una jurisprudencia en donde dice, si tú es que te tardaste tanto, vas a tener que pagar esa responsabilidad administrativa. Me da mucho gusto por los pensionados, en verdad. Sí, la verdad es que son los más golpeados. Sí, exactamente. Y bueno, hay gente que tenía unos superpuestos y luego con las pensiones, pues ya no, qué horror. Por eso no se quieren jubilar. No se deben de jubilar nadie, ¿no? Bueno, Alma Rosa, pues ya casi terminamos el tiempo, ya nos apremió. Este tema pues es muy interesante. Ojalá y ahorita en redes sociales nos manden preguntas y podamos contestarlas, y si es necesario sea una segunda reunión para pues explicar un poco más este procedimiento, que nos digas
cómo inicia ya con casos más concretos de las tesis y jurisprudencias que tienes para el efecto de enriquecerlos a todos, porque esta responsabilidad en realidad es muy nueva, tiene que tal vez 20 años, yo sé que 20 años es un chorro, pero sí, es muy nueva. Es muy nueva porque pues antes no, el Estado pues siempre tenía la razón y pues tú te tenías derecho, te decían fue un accidente, pues es que los accidentes pues pasan, ¿no? En cambio así ya con esta responsabilidad patrimonial, pues ya los particulares podemos pedir que nos resarzan el daño, o también pueden pedir los que no, los que sufrieron el daño o los que ocasionaron daño también defenderse, porque también del otro lado pues están los servidores públicos, ¿no? Pero aquí de responsabilidad patrimonial del Estado es muy linda porque pues la autoridad no solamente hace actos y ya, pues ya se fue a su casa y ya no pasa nada y nosotros nos quedamos mirando pues rezando que estas autoridades lo hagan bien, sino ya hablar de una responsabilidad pues es muy mágico, ¿no? Entonces, pues no sé, Manuel, si tienes algo más para ya cerrar el programa. No, pues solamente agradecerle a la licenciada que nos haya aceptado esta invitación y esta es su casa, esperemos que nos vuelva a acompañar, claro, ya que sí. Sus temas no son de información así como que normal, no son muy exclusiva, entonces nos gustaría que nos volviera a acompañar, maestra. Claro que sí, cuando gusten. Estamos encantados sí. Y seguramente toda esta información les será de mucha utilidad a nuestros cibernautas que nos acompañan semana tras semana. Así es, sí, con mucho gusto. Lo último que se me olvidó decir nada más es importante, es claro que cuando se determina que el servidor público actuó incorrectamente y por eso causó ese daño, pues obviamente el Estado también va a actuar en contra del servidor público, una sanción administrativa, como puede ser pues desde una amonestación hasta una inhabilitación, ¿no? O sea, es toda una cadena. No quedan ahí. ¿Una multa? No quedan ahí. ¿También penal? ¿Una acción penal también? ¿Pudiera pudiera ser, sí, claro. Ya ahí ya entra la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas, que ya saben, también sabemos que es un tema que da lugar también a una gran discusión. Pero sí, tanto de carácter administrativo como de carácter penal, la sanción para el servidor público o los servidores públicos, porque pues también el Estado, ¿no? Si estoy dando una indemnización por tu actividad irregular que hiciste, tú te saliste de los parámetros normativos de la norma, pues es evidente que yo también tengo que irme en contra tuya. Yo he estado. Gracias. Bueno, pues damos por terminado y muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos hasta la próxima semana. Muchas gracias. Gracias, Geo. Gracias.